Hola, buenos días chicos y chicas, ¿cómo se encuentran? Hablan con el profesor David y hoy tengo una invitada muy especial que es la profe Alejandra. Hola, profe. Hola chicos y chicas, soy la profe Alejandra y es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Listos, comentarles que nuestra masterclass del día de hoy va a consistir en la cuestión de los derechos humanos. Cabe recordarles que esta masterclass viene en una serie de clases que son las masterclass que abordan temas de las ciencias sociales. Entonces, por si les interesa chismosear alguna más, aprender más cositas, pues ahí les pueden encontrar. Eh, Ujú. Bueno, profe, entonces para empezar, como pues les decíamos, esta masterclass es de las ciencias sociales y la de hoy sobre los derechos humanos, así que quiero empezar preguntándoles si de pronto alguna de ustedes sabe algo de los derechos humanos que nos quiera comentar antes de empezar. y podemos ir mirando el chat a ver qué nos responden. También tenemos saludos de Sharon, de Dana. Ahí nos están escribiendo en el chat, aparece que Sharon está escribiendo. Listo, me están pidiendo las diapositivas ya grandes, ya las organizo. Uy, esperen ya un segundo que... Listo, aquí. Bueno, Dana nos comentó que los derechos que tenemos por haber nacido. Y Sharon nos dice, y sobre los derechos he escuchado algo, como que le pertenecen a todas las personas. Exactamente, Sharon, y exactamente, Dana. Son temas que ya más adelante vamos a abordar, pero pues gracias por las participaciones. Listo, para continuar, para iniciar queremos presentarles un video, el cual vamos a ir hablándoles, pero como para ir comenzando, vamos a mostrarles el video. Entonces, voy a reproducirlo y ustedes por favor me dicen que si lo escuchan o no lo escuchan. ¿Me confirman si lo escuchan? Listo, gracias. Hola amigos y amigas, soy Pedro el Ciudadano y hoy compartiremos un nuevo tema. Hablaremos sobre los derechos humanos. Una forma sencilla de comprenderlos son como aquellos derechos, garantías y libertades que tienen las personas por el solo hecho de ser humanos. Es decir, niños, niñas, hombres y mujeres, sin importar su sexo, edad, ideas políticas, creencias religiosas, preferencia sexual, color de piel, grupo étnico o por cualquier otro motivo. Desde el momento en que nacen, tienen derechos humanos. Los derechos humanos tienen como principio fundamental el respeto a la dignidad de las personas. Pero, ¿para qué sirven los derechos humanos? Bueno, protegen y defienden a las personas y sus bienes satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales básicas. Permiten que cada persona pueda realizar su vida como le guste. Sirven como un límite ante los abusos de otras personas, de las autoridades o de los estados. Por otro lado, los derechos humanos poseen... Listo. Hasta el momento vamos a mostrarles el video hasta aquí y le doy la palabra a la profe Alejandra. Bueno, listo. Entonces, efectivamente, como comentaban en el chat, pues los derechos humanos son para todos y para todas, los tenemos desde que nacemos, lo cual puede parecer de pronto un poco obvio, como claro, pues los humanos tienen derechos humanos, pero resulta que esto tiene una larga historia en la que no siempre todas las personas han sido consideradas como humanas. Entonces tenemos ejemplos como puede ser la época de la conquista de acá en América, donde existía la esclavitud y donde los propios indígenas, incluso que eran pues las personas de este territorio de América, no eran considerados humanos. También se basaban mucho en una lógica mucho más antigua de la conquista, que es Aristóteles. De pronto alguno haya escuchado de este filósofo, que tenía una idea y es que habían personas que nacían esclavos por naturaleza, porque no estaban en la misma condición de los otros seres humanos. Entonces, ahorita nos puede parecer de pronto muy obvio decir que todos tenemos los mismos derechos o que somos iguales, pero hace muchos años no era considerado de esta forma. Entonces, volvemos al ejemplo de los esclavos. Ellos eran considerados como, no eran considerados personas, ¿no? Porque ellos se podían vender como mercancías.
Entonces, claro, no se les conocía como humanos porque se podían vender, intercambiar, porque eran incluso amarrados, porque se transportaban en barcos en condiciones que hoy decimos inhumanas, pero pues que en su momento era normal tratar así a otras personas. Hoy sabemos que existen estos derechos y que todos, independientemente, como mencionaba el video, independientemente de raza, género, creencia religiosa o política, pues todos estamos en igualdad de condiciones. Pero pues como les decía, antiguamente no era visto de esta misma forma. Y los indígenas, igualmente por las prácticas, digamos, culturales que tenían, también con eso los españoles se basaron para decir que no tenían el mismo nivel que ellos y por lo tanto no eran humanos que merecieran el mismo respeto ni por la vida ni por lo que hacían. Entonces, claro, en la conquista pues se llegó a imponerles una creencia religiosa, se llegó a tratarlos de salvajes, por ejemplo, y que porque como eran salvajes entonces no eran seres humanos y no merecían respeto ni por su vida y tampoco los niños ni las mujeres. Entonces vemos estos ejemplos donde no siempre ha sido tan obvio decir que todos somos iguales, porque han habido personas y momentos en los que no se ha respetado, como les venía diciendo, pues la condición de que todos merecemos respeto por nuestra vida, por nuestras creencias, etcétera. Pues ya el profesor David nos va a dar otros ejemplos. Sí, exactamente, profe Alejandro. Entonces, bueno, ya la profe mencionaba la cuestión de los esclavos y de los indígenas, ¿no? También, pues, es interesante mirar el caso de las mujeres, ¿no? Como históricamente, bueno, como veníamos diciendo, el concepto de humano ha venido transformándose y tomando más matices. Como parte de eso está también mirar la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos, su papel en la sociedad, ¿no? Entonces, un ejemplo que puede ser, no sé, que puede resultar tal vez algo bobo, es porque cuando ciertos libros de texto se refieren a la humanidad en su totalidad como el hombre, ¿sí? Y es que el único ser que estaba validado, que pues con derechos, con responsabilidades, ser digno de pues tener esas categorías encima de sí, era el hombre, mientras que la mujer pues tenía un papel pues bastante rebajado en la sociedad, pero que pues a medida de las luchas históricas que pues estas han empezado a ejercer, pues han logrado cosas como el voto, que acá en Colombia, por ejemplo, fue en 1954, o sea, hace muy poquito, en que las mujeres empezaron, bueno, lograron poder votar, pues para elegir los mandatarios y demás puestos públicos, ¿no? También cabe mencionar que estas luchas también van en cuestión de el educarse, porque también el educarse para las mujeres es algo bastante complicado. También la cuestión de la salud reproductiva o la igualdad laboral en cuestión de puestos de trabajo, en cuestión de sueldos, ¿no? Avanzando con más ejemplos, también podemos encontrar la cuestión de la comunidad LGTBIQ+, que lo mismo, en ciertos momentos de la historia se les consideraba incluso una enfermedad o un trastorno psicológico, mientras que hoy podemos reconocer que es una orientación, es un gusto de la persona y que dentro de todo es totalmente normal y válido, ¿no? También como parte de estas luchas de las personas de esta comunidad, vienen desde la despenalización de pues su orientación, que en ciertos momentos de la historia pues fue penalizado, fue perseguido, fue castigado duramente. También sus luchas se basaron en la cuestión de los derechos, en la cuestión de sus derechos civiles, en cuestión de la visibilidad sobre estas personas. Y las posibilidades que estos tenían también dentro del sistema de salud, que fue una cosa que también históricamente se las han negado. El siguiente ejemplo también, aunque bueno, es la cuestión de los niños y niñas, más adelante lo vamos a abordar a más profundidad, pero es comentarles que pues el concepto de niño o niña es un término también bastante reciente, que también tiene unas precisiones muy específicas, pero que pues como les comento más adelante lo vamos a abordar con más precisión. Y ya como último está la cuestión de la religión, ¿no? Pues podemos ver como en ciertos momentos de la historia, lo que podemos ver es cómo han sucedido masacres, cómo han sucedido cosas terribles por el hecho como la disputa entre una o más religiones, ¿no? Entonces, podemos ver como en la historia de la humanidad, la cuestión de las cruzadas, donde una religión pues, quería como imponerse sobre la otra y que causó todo esto, hechos de intolerancia, donde murieron muchísimas personas, donde se devastaron pueblos, donde se murieron, pues donde se acabaron familias, donde se acabaron ligados, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito con esto, aunque creo que en el chat están mencionando algo. ¿Me confirmas, profe Alejandra? Sí, profe. Sharon nos dice que en algunos libros que vemos en el colegio le dicen salvajes a los indígenas.
Entonces, pues efectivamente, como les mencionaba, por algunas prácticas que tenían que eran diferentes a los de los españoles, pues ellos llegaron a creer que tenían la autoridad sobre la vida de ellos por pues realizar prácticas diferentes, incluso llegaron a inventarse algunas cosas. Entonces, pues por ejemplo, dato curioso es que se ha estudiado que estos rituales de sacar el corazón, pues son falsos, fueron una exageración de los españoles. Sí había, por ejemplo, cortes de cabezas en algunos rituales de los aztecas, pero no hay realmente un registro sobre que se sacara el corazón. Esto fue como una exageración de las muchas que se hicieron los españoles con los indígenas para justificar la matanza que se hacía y decir que ellos no eran personas, que no tenían la misma condición de los españoles porque eran salvajes, cuando por ejemplo pues los españoles también tenían la práctica de la guillotina, que si la conocen pues era cortarle la cabeza a las personas, pero pues como ellos también lo hacían, entonces no tenía sentido que tacharan de salvaje a los indígenas diciendo que es que ellos eran salvajes porque lo hacían, porque los europeos también lo hacían. Entonces, por eso se inventan esto de que sacaban los corazones, para nuevamente pues em, reforzar este imaginario de que ellos no eran personas. Listo, profe. Muchísimas gracias por esa aclaración y gracias a Sharon por participar. Listo, bueno, continuando con la clase. Eh, Listo, nosotros vimos convenientes explicarles dos hechos particulares que nos van a permitir entender de mejor forma de dónde salen los derechos humanos, ¿no? Y como primer evento tenemos la cuestión del humanismo, ¿sí? Pero particularmente en qué se caracteriza el humanismo, ¿sí? Como hecho central podemos ver como un interés, como una curiosidad y como la gente empieza a poner la atención a la cuestión de lo humano, tanto lo que la persona pensaba, tanto como la anatomía humana, como el comportamiento humano, ¿sí? Lo que esto hizo en grandes rasgos fue quitarle como esa centralidad que tenía la figura de Dios, porque toda investigación, todo escrito, todo el arte estaba dirigido para alabar o para indagar esa figura de Dios, mientras que en el humanismo, pues el hombre, como les decía hace poco, que pues era la única figura como digna a investigar, el hombre como esa de la humanidad era la investigación y lo que realmente terminaba por generar curiosidad en este momento de la historia. Bueno, el humanismo se caracterizó particularmente por dos cosas. La primera, lo que les venía mencionando, y es que nace el antropocentrismo, es decir, ese interés por la cuestión humana, y se deja de lado el teocentrismo, es decir, la imagen de Dios como figura central. Y como segundo hecho, podemos pues analizar la cuestión de cómo la razón, cómo es la reflexión de las personas, según lo que ven, según lo que sienten, según lo que charlan con los demás, termina pues formando parte íntegra de esa indagación sobre lo humano, ¿no? Porque pues lo humano es el pensar, el razonar, el sentir, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo la razón empieza a tener un eje central e importantísimo en la cuestión del humano. También pues cabe mencionar que la razón, también otro hecho histórico bastante grande, como la Revolución Francesa, llevó a que las personas, en que los hombres buscaran esa igualdad con el otro, la libertad, la fraternidad en comunidad, que pues fueron como esos ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Que sí, pues buscaban como esa libertad, esa autonomía sobre el hombre, ya que pues en las visiones teocéntricas lo que pasaba es que todo era un mandato divino, era una elección de Dios, pero aquí lo que empieza a pasar es que el humano empieza a tener razón, que le permite ser libre, ser autónomo y vivir en fraternidad con los demás. Entonces, listo, aquí vamos avanzando con el segundo hecho, y le doy la palabra a la profe Alejandra. Bueno, lo que comentaba el profesor David, como que igualmente se da un poco en paralelo con lo que estaba ocurriendo en la conquista de América, que pues es como una contradicción sobre lo que pensaban los europeos, de que hablaban esto que comentaba el profesor David, de la razón, no sé qué, la libertad, pero al tiempo, pues mientras se pensaban todas estas ideas muy bonitas, igualmente bajo, por ejemplo, pues ideas, lo que les comentaba, de imponerse o de intolerancia o de fanatismo religioso incluso, pues se van a cometer actos muy crueles, ¿no? Donde pues vemos que a pesar de que como que se infundían estas ideas, no aplicaban para todo el mundo, ¿no? Porque habían unos que no eran humanos al mismo nivel de ellos, entonces
no se les respetaba, pues, como ya veníamos mencionando, ciertos aspectos, pues, o la vida misma, mejor dicho. Em, Resulta que unos añitos después, bueno, varios años después, pues se va a dar lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno de ustedes de pronto sabe lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Ahí vemos que Vamos a ver Sharon si está nos escribiendo. comentan. Bueno, mientras que las estudiantes nos comentan que saben de la Segunda Guerra Mundial, me gustaría aclarar una cosa en el humanismo, y es que este movimiento se vio expresado en las artes, entonces por eso colocamos estas pinturas particularmente, en donde se analiza, se indaga, se muestra esa figura anatómica del ser humano. Entonces acá podemos ver como el David de Miguel Ángel, la Venus, como esta pintura que es bastante famosa, que es la creación de Dios, donde pues dio representar el cerebro humano, pues que hay explicaciones bastante grandes sobre esto, pero lo que veo es que ya están participando, entonces continuamos, por favor. Listo, entonces eh, Dana nos dice que mataron a muchas personas y que pasó la bomba atómica como en la película. Sharon nos comenta del holocausto. Efectivamente, pues como Sharon dice, el holocausto pues fue pues sí, genocidio que se hizo contra los judíos y pues como dice Dana, mataron a muchas personas y pasó además lo de la bomba atómica, que fue un hito muy importante en la historia, pues porque mostró todas las atrocidades y toda la violencia que puede llegar a cometer, pues la humanidad. Mientras que veníamos de decir que estos ideales de la razón, cuando ya había pasado lo de la conquista, ya se había abolido, por ejemplo, la esclavitud, entonces ya estábamos, digamos que todos un poco en unas igualdades de condiciones diferentes a lo que veníamos comentando. Lo de los indígenas también fue un genocidio, pregunta Sharon, y efectivamente sí lo fue, porque lo genocidio quiere decir que los matan por una condición, puede ser étnica o religiosa. En el caso de los indígenas, pues fueron ambas. Étnica porque los consideraban inferiores y religiosa, pues porque además los perseguían, pues porque tenían unas creencias religiosas diferentes al cristianismo. Entonces, efectivamente fue un genocidio muy desastroso. Y nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, pues por causas de las creencias de los judíos, pues van a ser también perseguidos y asesinados en los campos de concentración, ¿no? Que si de pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, hay muchas películas que lo retratan, que únicamente por la condición de que eran judíos, de su creencia religiosa, pues son encerrados en campos donde los asesinaban. Y fueron muchísimas, muchísimas personas como el niño con la pijama de rayas, menciona Ana. Excelente que hayas visto la película. Entonces ahí tenemos una idea de todo lo que ocurrió. Entonces, bueno, como les comentaba, claro, lo de la conquista pasó muchos años atrás, entonces ya para el momento donde se da la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que ya no había esclavitud, entonces ya había como un reconocimiento más o menos de una igualdad. Aún teníamos algunas inequidades, como por ejemplo lo que mencionaba David de las mujeres o de los niños, como que había más o menos una igualdad, pero todavía no estaba totalmente ganada. Sin embargo, pues ocurre todos estos hechos, como les decía, terribles en la Segunda Guerra Mundial, donde se asesinó a muchísima gente, no solo a los judíos, sino como mencionaba Ana también, con las bombas que se lanzaron en Hiroshima, por ejemplo, en las que murieron muchísimas personas y hubieron efectos también adversos luego de la bomba, pues por los químicos que quedaron allí. Entonces, todo esto, luego de finalizado la guerra, pues se crea, por ejemplo, la ONU, que es la Organización Nacional, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y pues bueno, que se crea precisamente para decir, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo todos como Estado para que esto nunca más vuelva a ocurrir. No podemos permitir que vuelva a haber una guerra de esta magnitud en la que muera tanta gente, en la que se destruyan tantos países, porque aparte cuando terminó la guerra, pues Europa quedó totalmente destruida porque fue una guerra inmensa con unas dimensiones espeluznantes para la humanidad. Entonces, bueno, unos años después, la ONU se crea en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos se va a dar en 1948, donde se ponen también de acuerdo nuevamente los estados a decir cómo hay que declarar unos mínimos para todos los humanos. Entonces, como les veníamos comentando,
no todos eran humanos, no a lo largo de la historia no todos han sido considerados humanos. O como les comentaba David, pues por ejemplo se da en la Revolución Francesa una igualdad para los hombres y pues decir únicamente hombres pues realmente está excluyendo a, por ejemplo, también a las mujeres. Entonces cuando decimos humanos es lo que ya nos comentaba el video que pusimos al principio, no la condición de humano es independiente de o las creencias religiosas o políticas o el género o la etnia. Simplemente con tal de nacer humanos, pues ya tenemos unos mínimos que deben ser asegurados. Entonces, esta declaración, además de, bueno, establecer esos mínimos, también no es simplemente como poner en el papel, bueno, sí, hay unos mínimos para todo el mundo, sino que también se establece como una obligación, porque se establece que debe ser de un cumplimiento obligatorio o si no, hay, bueno, se establecen algunas sanciones y se crean algunos organismos para que efectivamente pues esto se pueda cumplir. Los artículos que se establecen en esta declaración son 30 que pues son bastante extensos, son muchos, pero les voy a mencionar los primeritos, que pues el primero es lo que les venía comentando. Dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, pues lo que les decía, estamos libres, tenemos dignidad y derechos independientemente de cualquier otra condición. El segundo artículo menciona que toda persona tiene derechos. Ah, bueno, este es el que les mencionaba sin distinción alguna. Los derechos son sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, de nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. El tercer artículo nos declara que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, que pues si uno lo lee sin saber todo lo que les acabamos de mencionar, pues uno dice, sí, claro, pues todos tenemos derecho a la vida, pero no siempre se ha respetado este derecho a la vida. El cuarto artículo nos dice que nadie será sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Entonces se queda totalmente prohibido pues tratos de esclavitud. Y el quinto artículo dice que nadie será sometido a torturas, a penas o a tratos crueles o inhumanos o degradantes. Como les comentaba, pues son 30 artículos que son bastante extensos. Con esos simples 30 artículos podríamos hacer una masterclass completa, pues porque cada uno tiene, o sea, imagínense, son 30 para declarar que todos tenemos unos mínimos para vivir. Entonces, pues cada uno se podría abordar. Sin embargo, pues vamos a continuar lo que les comentaba de que no es únicamente declarar en el papel que hay unos mínimos, sino que hay unas instituciones también que se van a encargar de asegurar que esto se cumpla. Entonces, en el ámbito internacional tenemos, como les mencionaba, pues la organización que hizo la declaración, que es la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos también la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Hay una distinción entre estas cortes que puede ser como, bueno, pueden sonar como lo mismo, pero la Corte Penal Internacional se crea para juzgar individuos y es independiente a la ONU, es decir, que es aparte de la ONU. Entonces, esta lo que hace es, digamos, por ejemplo, cuando hay un dictador, ejemplo, esta corte es la que juzga, porque juzga a una persona únicamente, a una persona que haya cometido actos que atenten contra los derechos humanos. Ahora la Corte Internacional de Justicia, ella sí es parte de la ONU, entonces ella lo que hace es mediar no a los individuos, sino ya a los conflictos que hay entre los estados, entre un estado completo, es decir, entre puede ser un país y otro. Entonces, esta sí pertenece a la ONU. Y pues está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A esta comisión se ha acudido, por ejemplo, Colombia en algunos momentos en los que ahora sí los organismos de aquí de Colombia que defienden pues no han sido eficaces. En Colombia tenemos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, que es la que pues el ente encargado de investigar, y pues para darles un contexto también corto y rápido, pues como muchos conocemos el conflicto que hemos tenido aquí en Colombia con las guerrillas, con los paramilitares, pues en el marco de eso se crea la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad pues tuvo un rango de tiempo en el que lo que hizo fue una investigación sobre lo que sucedió en la guerra y arrojó unos resultados para dar la explicación de lo que sucedió en esos 60 años de conflicto que pues tuvo el país. Y la Jurisdicción Especial para la Paz pues ya es el ente que se encarga de hacer como tal, sí, como de juzgar jurídicamente ya los casos de violaciones de derechos humanos o ya, sí, como
a dictar sentencias, pues, para que vayan a la cárcel las personas que hicieron, que cometieron estos crímenes. En algunos momentos resulta que, bueno, por ejemplo, la fiscalía, antes de que estuviéramos ya con la Jurisdicción Especial para la Paz, pues la fiscalía no actuó de manera oportuna con algunas violaciones que ocurrieron en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas familias, por ejemplo, se reúnen o, bueno, víctimas que de pronto le secuestraron, le mataron o algún familiar y la fiscalía nunca hizo nada, pues esta gente se reúne y acude, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí se asegura que si dentro de nuestro propio país, nuestro Estado, no responde por algo que está ocurriendo internamente de violación de los derechos humanos, entonces se puede acudir a estos organismos internacionales como es la Comisión Interamericana que nos ayuda pues a que se haga efectivamente una investigación sobre lo que sucedió. No se queda únicamente en decir, bueno, se hace la investigación y ya, sino que estos organismos pues también tienen algunas potestades sobre los estados para generar, primero pues unas sanciones que pueden ser económicas o ciertos, por ejemplo, como em, sanciones ya puede ser no únicamente retributivas, sino también que se den, por ejemplo, disculpas públicas. Se puede dar también algunas medidas como suspensión de la ayuda internacional, que pues algunos países recibimos ayuda de otros estados económicas, entonces esas ayudas se cierran, se pueden imponer embargos comerciales, bueno, como muchas medidas económicas que afecten al país. Entonces esto lo que hace es obligar a los estados a responder sobre estas violaciones de los derechos humanos y pues como que atender a estos organismos para que pues haya un cumplimiento de, pues de los, sí, de los derechos humanos. Profe Alejandra, aquí Sharon pregunta en el chat que si en Colombia en los últimos años ha habido algún genocidio. ¿Tú qué crees o qué has visto? Sí, claro. Entonces, bueno, ya como les hablaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en Colombia ocurrió, no sé si de pronto hayan escuchado, hay también un documental, el genocidio de la UP, que fue un partido político al que se le hizo persecución política, pues precisamente por su condición política, valga la redundancia, y se asesinaron a muchas personas de ese partido. Prácticamente se exterminaron a todos los integrantes del partido. ¿Quién condenó eso? Pues precisamente fueron organismos internacionales que condenaron al Estado colombiano por haber hecho esta persecución a este partido político, porque pues el Estado colombiano no reconoció que hubiera sido un genocidio, que hubiera sido una persecución, sino hasta que otro organismo, precisamente pues porque las familias lo denunciaron ante los entes internacionales y se hizo efectiva la condena al Estado. No estoy segura, pero creo que el caso del exterminio de este partido político fue de los primeros genocidios que se reconoció por causas políticas, porque la mayoría de genocidios han sido reconocidos por condiciones de etnia, es decir, pues como de raza o religiosas, pero así por persecuciones políticas, el caso de la UP fue como de los primeros condenados por esta razón. Profe, a mí también me gustaría mencionar un caso que también es bastante reciente y es la cuestión de pues, los llamados falsos positivos o los, bueno, tienen bastantes nombres, ¿no? Los falsos positivos o los asesinatos extrajudiciales o pues como también debe decírselo como los crímenes de Estado, en donde las Fuerzas Armadas de Colombia, o sea, el ejército, presentó bajas de guerra. Bueno, en cierto periodo de Colombia, el ejército presentaba muchas bajas para obtener a ciertos beneficios, como días libres, como, bueno, ciertos beneficios que existen dentro del ejército. Pero ¿qué pasaba? Muchas de estas bajas terminaron siendo campesinos, personas del común, que se les incitaba a hacer ciertos trabajos, el ejército los engañaba, los vestía de guerrilleros, y pues terminaba pues asesinándolos, ¿no? Oficialmente se ha reconocido que hay 6.402 personas que fueron asesinadas bajo este contexto y que también hay que hacer memoria de esto, ¿no? Porque es una cosa que de un gobierno que hace muy poquito salió pues, del mandato en Colombia y que pues también el ministro de la Defensa en ese momento también es un expresidente de nosotros. Entonces también hay como mencionar este caso que es bastante importante. Listo, entonces me va a tomar la palabra, profe Alejandra, y avanzando un poquitico. Bueno, ya que la profe Alejandra explicó qué son los derechos humanos, de dónde salen y particularmente qué instituciones la defienden, también tenemos que explicar
las características particulares de los derechos humanos. Entonces, la profe dijo que habían 30 artículos, que eran los 30 derechos humanos básicos que tenemos por el hecho de ser humanos, ¿no? Entonces, bueno, la primera característica es la cuestión de que son universales, es decir, que es para todos y todas, pero pues como les venimos explicando, es una cuestión que ha cambiado para medida de los años, por muchas luchas de diferentes sectores como las mujeres, los indígenas, las personas negras, las personas de la comunidad LGTBI. Entonces, ese término universal es algo que se va transformando poquito a poquito, pero que en este momento pues en nuestra actualidad, podemos decir que aplican a la gran mayoría de personas, si no es que a todas. El segundo son innatos, es decir, que por el hecho de ser humanos los tenemos. Y aquí queremos hacer una precisión, y es que en este momento de la historia sí son innatos a nosotros, porque ya han personas que han venido luchando, que permiten que por el mero hecho de que nosotros seamos seres humanos, los tengamos ya integrados a nuestro ser como si estuvieran pegaditos a nuestro cuerpo. Pero hay que hacer una precisión de que esto no siempre ha sido así, de que el hecho de, pues como les comentábamos, ¿no? De que las mujeres pudieran votar es una cosa que hace muy poquito viene pasando, de que se les reconozca, bueno, que existe la posibilidad de que puedan educarse, ¿no? Entonces, más allá de ser innatos desde siempre la historia de la humanidad, han sido innatos en la medida que la gente ha luchado por ellos y ha logrado estas victorias y ha podido que pues se le reconozcan estos derechos, ¿no? Entonces, hacer la precisión de que sí, son innatos en este momento, pero que históricamente no la han hecho, sino que es la lucha organizada de las personas la que permiten que en este momento nosotros, pues, digamos, vamos a decir, tenemos derechos y podemos hacer uso de ellos. El siguiente, que es que son inalienables o intransferibles. ¿Qué quiere decir inalienables? Es decir, en que no se les puede, que no se nos puede quitar a nosotros de nuestro ser, ¿sí? Que por el por el mero hecho de ser humanos, se nos tienen que respetar y ante todo no se nos pueden quitar en ningún sentido, en ningún ambiente, en ningún espacio, ni ninguna persona, sino que eso simplemente son algo de nosotros y que no se nos pueden quitar. Lo siguiente es que son permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Y es que desde el momento en que nacimos hasta el momento en que morimos, los tenemos. No es que al cumplir 100 años los perdamos, sino que hasta el último momento de nuestras vidas, nuestros derechos aplican y son válidos, y nosotros tenemos que hacerlos respetar. El siguiente es que son inviolables. Bueno, aquí también hay que tener como la precisión en cuanto a que pues ninguna persona, ningún gobierno, ni ningún sector político, económico, social, nos puede violar esos derechos porque pues incurriría en una violación y los países están comprometidos en pues hacerlos proteger, ¿no? Pues, pero pues también hay que hacer la precisión en cuanto a que, aunque son inviolables en la teoría, hay muchos gobiernos y muchas personas que han violado, han transgredido nuestros derechos. Ya es como ahí es cuando la profesora Alejandra decía que hay unas instituciones encargadas de proteger que no se violen y que cuando se violen juzgar a las personas que pues incurren en estos actos. Y como última característica está la cuestión de que no tiene fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Y es que no es que aquí en Colombia tengamos derechos, pero cruzamos la frontera, sea Ecuador, un ejemplo, y ya mágicamente los dejamos de tener, sino como la profe Alejandra decía, es algo que todos los países del mundo han ratificado, o la gran mayoría. Y bueno, ¿qué quiere decir ratificado? Es decir, que todos los países, o la gran mayoría, han dicho, listo, yo los adopto y me comprometo a que la gente los cumpla, hago unos pactos para que yo como gobierno los esté cumpliendo, esté vigilando, esté supervisando en que pues mis ciudadanos estén bien, ¿no? Eh, Bueno, ahora Dana nos hizo una pregunta que precisamente para allá íbamos. Entonces Dana en el chat nos pregunta si los derechos de los niños son los mismos derechos humanos. Y sí, pero no. Resulta que como mencionábamos anteriormente, a los niños se les reconoce unos derechos especiales porque tienen unas condiciones diferentes a los humanos. Si bien los derechos humanos también los recogen, hay unos derechos específicos para los niños que vamos a ver a continuación, precisamente con un video que les trajimos que explica un poquito más esto. Listo, entonces como decía la profe Alejandra, es un videito que explica qué es esto de los derechos de los niños y las niñas. Entonces me confirman a ver si se escucha bien, por favor. Zamba pregunta. ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé. Oh, no. Pero antes de continuar, ¿sí se escucha bien? Sí, sí se escucha Listo, bien. gracias. Listo, profe, gracias. Entonces continuemos.
el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Samba? No, ¿No? ¿Por qué? porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar! Sí, Samba, hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Listo. Entonces, antes de que la profe Alejandra empiece a explicar un poquito más a detalle, y como les dijimos hace un momento, para que los íbamos a abordar más a profundidad, es hacer un pequeño recuento de lo que nos dice el video, ¿no? Entonces, pues los derechos de los niños y las niñas nacen en una convención, pues llamada Convención de Derechos Convención de los Derechos de los Niños, que se da en 1989, y básicamente, ¿qué se hace en esta convención? Y es que se le garantizan a los niños y las niñas unos derechos humanos, no, perdón, unos derechos especiales, los cuales garantizan que los niños y las niñas puedan crecer en un espacio seguro, en que estén cuidados, bueno, en que básicamente puedan crecer felices, sanos y seguros. Y entonces ahora sí le doy la palabra a la profe Alejandra. Bueno, acá en el chat Sharon nos pregunta si, profe, si no me dan refri en el colegio me estarían quitando un derecho. Y claro que te estarían quitando un derecho porque resulta que además en Colombia existe un plan especial para cubrir la alimentación de los niños y las niñas en los colegios. Entonces sí se estaría quitando un derecho porque pues todos los colegios públicos al menos tienen asegurado que los niños que asistan a estudiar tengan al menos un mínimo de alimentación, que en algunos colegios puede ser el refrigerio, en otros colegios se han implementado comedores donde se les da desayuno, donde se les da almuerzo. Entonces, sí, sí deben darte refrigerio, pues se supone que debe estar asegurado que en todos los colegios se dé un refrigerio. Bueno, como dice Sharon, también tenemos muchos derechos, los niños tienen muchos derechos, pues precisamente por lo que les comentábamos de que tienen una protección especial y diferente a la de los adultos, porque claro, por ejemplo, al adulto se le debe asegurar el derecho al trabajo, debe tener derecho al trabajo y a unas condiciones dignas además en su lugar de trabajo, pero el niño no tiene derecho al trabajo porque tiene, por ejemplo, como vemos en el video, un derecho a jugar, lo cual no ha sido siempre así. También, como les decíamos, pues todo esto ha sido una construcción de largo tiempo en el que cada vez poquito a poquito se iba reconociendo diferentes necesidades para diferentes personas. Entonces, los niños son unos de ellos. Hace unos años no se entendía que los niños tuvieran derecho a jugar o que no tuvieran que trabajar. Entonces, era como muy normal que un niño a sus 8 años ya estuviera trabajando y además pues en jornadas laborales muy largas a las que también pues asistían los adultos. Entonces hace unos años, por ejemplo, era normal que un adulto trabajara 16 horas y que el niño trabajara 14 horas, era normal y no había tampoco nadie que protegiera eso. A medida que se han dado exigencias por parte de la misma gente que ha dicho no es justo trabajar tanto,
pues se ha ido disminuyendo eso y también hubo un punto donde se dijo no es justo que los niños tengan que trabajar o tengan que hacer diferentes actividades que son para los adultos, pues porque se reconoce que son niños. Entonces, de este contexto también les traemos un videito que explica un poco mejor esta condición de niños, cómo se ha ido construyendo y cómo se ha ido reconociendo. En Mercado Bueno, Libre antes de disfruta los empezar, días al máximo con los Tecnolodías. Samsung Galaxy, portátil Hewlett Packard, televisor Sony de 65 pulgadas y muchas marcas más, con hasta 40% de descuento y envíos gratis. Compra la app. Bueno, qué pena por eso, pero son los pequeños errores que suceden en las clases en vivo. Pero ahora listo, ahora sí vamos a ver el video que mencionaba la profe Alejandra. ¿Son necesarios los derechos de los niños? En la antigüedad, los niños no tenían derechos especiales. Se ha hipotetizado que en la época medieval, la idea de infancia era prácticamente inexistente. Debido a la pobreza y falta de cuidados médicos, casi una tercera parte de los niños morían antes de cumplir un año y una buena parte no llegaba a la adolescencia. Por eso, aunque se les cuidaba y atendía, se consideraba a los niños como seres cuyo único propósito era sobrevivir, por lo que no había que encariñarse demasiado con ellos. Basándose en las pinturas de la época, el historiador Philippe Arrier incluso afirma que se pensaba en ellos como adultos miniatura. Quizá lo anterior sea una exageración, pero es cierto que una vez que podían hacer labores por sí mismos, era común que los niños trabajaran como sirvientes en las casas de personas con más dinero o empezaran a ejercer algún oficio, como aún ocurre hoy cuando hay necesidad económica. En cuanto a la educación, pues no existía la escuela. Durante casi toda la Edad Media, lo que aprendían los niños era lo que les enseñaban en su casa. Fue hasta el año 1100 que se fundaron las primeras universidades y los ricos y los nobles mandaban a sus hijos ahí a partir de los 13 años, pero solo a los hombres. Las niñas no tenían por qué estudiar. Fue hasta el siglo XVII que los niños se volvieron objeto de atención especial. El filósofo John Locke decía que venimos al mundo con la mente como una tabula rasa o como un pizarrón en blanco, por lo que las experiencias de la infancia son determinantes. Inspirado por Locke, Jean-Jacques Rousseau escribió un libro llamado Emilio, donde proponía que los niños fueran educados según sus propios intereses y de acuerdo con su curiosidad por la naturaleza. Iba cambiando la idea que se tenía de los niños. La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando la activista Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children, viendo el hambre y maltratos que sufrían los niños, redactó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y presionó a la Sociedad de las Naciones para que la adoptara. Gracias a su bien ganada reputación y apoyo internacional, fue ratificada en 1924. Esta declaración tenía 5 principios y fue la base de la actual Declaración de los Derechos del Niño, que tiene 10 principios, los cuales te presentamos resumidos. 1. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas. 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable. 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 4. El niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos. 5. El niño con algún impedimento debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 6. El niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. Este nos gusta. 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. En ningún caso se le dedicará a ocupación que pueda perjudicar su salud o su educación. 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial o religiosa. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. Estos derechos son garantizados por un tratado internacional llamado la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por todos los miembros de las Naciones Unidas, excepto un país. Como ves, los derechos de los niños no han sido reconocidos siempre ni en todos lados. Aún hay lugares donde la explotación infantil continúa. Niños y niñas que trabajan en minas, arrastrándose en túneles donde los adultos no caben. Otros que son secuestrados y vendidos y muchos, muchos más que sufren hambre. Por eso es necesario declarar y garantizar sus derechos para tener un futuro de mayor armonía y un presente donde todos los niños puedan disfrutar de salud, aprendizaje y diversión. Ah, y por cierto, ¡feliz Día del Niño! Curiosamente. Suscríbete a Curiosamente. Listo, como decía la propia Alejandra, y bueno, como decía el video, ¿no? Que pues en toda parte del mundo nos han reconocido estos derechos, ¿no? Cosa que es esencial, porque a fin de cuentas son sus derechos y son cosas que ustedes tienen que hacer que se les respeten a ustedes y también hacer que sus papás hagan que se les respeten sus derechos a ustedes como parte fundamental. Y como decía Sharon, ustedes tienen muchos derechos, pero ¿para qué? Para que puedan crecer seguros, felices, llenos de amor, llenos de comprensión, que puedan formarse como unas personas íntegras y de bien. También aquí hay dos comentarios en el chat. Dana pregunta, si mi mamá me pone a lavar los platos, ¿me está vulnerando mis derechos? No, Dana, no, puntualmente no te está vulnerando ningún derecho, porque sería como un deber que tú tienes en tu casa, más no te está poniendo a trabajar, no te está explotando, no te está maltratando de ninguna forma, sino está pidiendo que colabores en la casa. Entonces, no, lavar los platos no te vulnera ningún derecho. Y Sharon comentaba, sí, profe, mi abuelita me contó que ella tuvo que empezar a trabajar a los 10 años. Sí, digamos, aunque el video que vimos nos mencionaba que desde la edad media ya se empieza a tomar como esa concepción de infancia, hasta mucho tiempo después, en muchos países, como por ejemplo Colombia, se les reconoce esa condición a los niños, ¿no? Que muchos de nuestros abuelos, e incluso tal vez muchos de nuestros papás, no tuvieron esa condición de niños, sino que fueron directamente obligados a trabajar desde muy pequeños, los que pues forman un ambiente hostil alrededor de ellos, porque pues un niño a sus 10 años no tiene que estar trabajando, sino que tiene que estar haciendo es estudiando, aprendiendo, jugando, rodeándose de gente que le hace bien. Entonces ahí podemos ver algo y es como las sociedades también van cambiando y como nosotros como individuos y ustedes como niños empiezan a adquirir más derechos, pero como esencialmente nosotros tenemos que empezar a defenderlos, porque siempre va a haber alguien, o un gobierno, o una persona, lo que sea, que va a tratar de vulnerar nuestros derechos para sacar algún provecho. Entonces, no sé si la profe Alejandra quiere decir algo más. No, pues ya para cerrar era esta parte de explicarles pues que ustedes tienen una protección especial como niños, que a pesar de que, como mencionaba el video, aún hay niños que pues son obligados a trabajar o son, no se, bueno, se les obliga a trabajar, no se les asegura el derecho a la educación y el derecho al juego, pues se han venido ganando cada vez asegurarle esto a más niños. Por ejemplo, pues ustedes tienen la posibilidad de estar estudiando y no estar trabajando. Entonces, a pesar de que aún hay muchos niños que no tienen estas posibilidades, también hay una gran mayoría que hoy sí las tienen. Entonces, pues eso es una ganancia para decir que hoy reconocemos que los niños pues tienen ciertos derechos que deben ser protegidos. También les quería dar un dato curioso y es que como en el video se menciona que los niños que en cierto momento se reconocen como una tabula rasa que debe pues asegurarse una educación para que pues crezcan. En cierto momento de la historia, también por ideas de la religión, se creía que los niños pues nacían como con una condición de pecado, entonces que eran malvados y por eso tocaba corregirlos. Hoy ya no pensamos así, entonces ahí vemos también cómo han ido cambiando las ideas sobre los niños, entendiendo pues que hay que cuidarlos y protegerlos y no sé si tengan de pronto alguna otra pregunta. Parece que no.
Por el momento no veo ninguna pregunta, profe, entonces también veo conveniente que vayamos cerrando la clase, también por cuestiones de tiempo. Dana nos comenta que aprendió mucho, Sharon nos dice que no tiene ninguna pregunta. Entonces, sí, vamos cerrando la clase, profe. Entonces, pues, primero que todo, agradecerles a la gente que pudo asistir a esta clase, que esperamos que hayan aprendido muchísimo de los derechos humanos y que ustedes como niños y niñas hayan aprendido que tienen unos derechos que los protegen sobre muchas cosas y que ante todo hay que hacerlos proteger. Entonces, me despido también de la profe Alejandra. Igualmente, muchas gracias por asistir a la clase. Entonces, les mando un abrazo y nos veremos de pronto en una próxima clase. Que estén muy bien. Adiós, profe David también. Listo, chao, chao, que estén bien.